Hola, mi nombre es Luis Pesquiera y hoy día vamos a hablar de la operación Bagration, que para mí es la operación más decisiva e importante de toda la Segunda Guerra Mundial. Es poco conocida porque ocurrió en junio de 1944 en paralelo al día D, pero a continuación explicaré por qué para mí es la más importante. Antes de eso, quiero comentar que las 4 derrotas decisivas que para mí sellaron la suerte final del ejército alemán, las 4 sucedieron en el frente oriental. La primera fue la batalla de Moscú, en la cual se demostró que los alemanes no iban a ganar esta guerra en la Unión Soviética de forma fulminante utilizando las estrategias de Blitzkrieg que les había permitido conquistar prácticamente la totalidad de Europa. La segunda fue la batalla de Stalingrado, que les impidió apoderarse de los recursos naturales, sobre todo los pozos de petróleo, y eso demostraba que Alemania tampoco iba a poder sostener una guerra de larga duración. Pero para 1943 los alemanes todavía confiaban por lo menos en dejar la situación en un estado de tablas. Si bien la superioridad soviética era alarmante, en forma cualitativa los alemanes todavía tenían una ventaja, pero para esto tenían que escoger dónde y cuándo golpear y concentrar sus fuerzas. Escogieron Kursk, como ya hablamos en un capítulo anterior, que fue la batalla de tanques más grande de la humanidad, pero dado que la inteligencia soviética le había permitido a Stalin conocer los planes alemanes con varios días de anticipación, los soviéticos estaban preparados no solo para la defensa, sino para el contraataque. Muchos piensan que con la derrota alemana en Kursk la suerte estaba sellada, pero yo pienso que aún después de las derrotas en Moscú, Stalingrado y Kursk, Alemania seguía siendo, sobre todo su Wehrmacht, una fuerza combativa todavía muy capaz de seguir resistiendo y lograr resultados exitosos. En el capítulo anterior hemos visto cómo von Manstein con su grupo Ejército Sur trató de formar una muralla oriental en la parte sur del río Níper. No lo lograría, sin embargo, en una de sus maniobras estratégicas más sorprendentes, antes de ser relevado al mando en marzo de 1944, logró recomponer el frente sur alemán en 2 grupos de ejército, el grupo de ejércitos sur de Ucrania y el grupo de ejércitos norte de Ucrania, que era el punto en donde los soviéticos habían logrado avanzar más hacia el oeste. Ahora, junio de 1944, suceden estas 2 operaciones en donde en ambas los alemanes son engañados en gran forma. Nosotros, cuando pensamos en junio del 44, pensamos en el día D, porque los historiadores norteamericanos, franceses y británicos nos han apabullado con el tema y bueno, Hollywood ha hecho el resto. Pero Normandía no fue la operación más importante de la guerra, ni mucho menos la más grande. Fue ciertamente logísticamente impresionante, pero solamente fueron 156.000 soldados de las tropas occidentales combinadas que desembarcaron, y en Normandía el mejor ejército alemán en Francia era el 15º ejército que estaba en el paso de Calais. En Normandía estaba el 7º ejército que con las justas proveía 40.000 efectivos en las playas. En cambio, los números de la operación Bagration son mucho más impresionantes. Dicho sea de paso, la operación se llama Bagration en honor a Ivanovich Bagration, que fue probablemente el mejor mariscal zarista de la época de las guerras napoleónicas y que murió en la batalla de Borodino combatiendo la invasión napoleónica a Rusia. En Bagration combatieron más de 1 millón de soldados alemanes, con 800 tanques, 1.000 aviones y 10.000 piezas de artillería. Los soviéticos, sin embargo, tenían 2.300.000 soldados, 4.000 tanques, 6.000 aviones y 25.000 piezas de artillería. Vemos que en soldados la Unión Soviética superaba a los alemanes 3-1, en tanques 4-1 y en aviones 5-1. Ahora, a finales del 43 y a inicios del 44, las tropas de la Unión Soviética habían seguido concentrando sus ofensivas en el sur del país y prácticamente ya se habían adueñado de Ucrania central e incluso habían llegado a su frontera de 1939, es decir, la frontera con Rumania. Ahora, ¿cómo estaba el frente oriental a mediados de 1944? El Grupo de Ejércitos Norte, del cual se ha hablado poco, el Grupo de Ejércitos Norte alemán, sorprendentemente había logrado mantener su posición de cercar Leningrado por 3 años, desde el 41 hasta el 44, sin ceder un solo metro, pero en enero del 44 finalmente los harían retroceder en gran forma prácticamente hasta los países bálticos. El Grupo de Ejército Centro seguía ocupando prácticamente las mismas posiciones que ocupaban desde diciembre del 41. Y en el sur, los soviéticos, como hemos comentado, se habían penetrado en gran forma. Esto es el círculo que el Grupo de Ejército Centro alemán
trazaba yendo por la parte oriental y meridional de Bielorrusia, es lo que los alemanes llamaban el balcón bielorruso. Ahora, el Grupo Ejército Centro tenía dos problemas. Por un lado, sus líneas de suministro eran demasiado largas y por otro lado tenían un movimiento partisano muy activo. En el sur y en el norte, el movimiento partisano no tuvo mucha importancia como sí lo tuvo en el centro, y aunque ha sido exagerado por los soviéticos para hacerlo ver como una lucha popular patriótica, lo cierto es que los bielorrusios, a diferencia de los ucranianos, por ejemplo, sí se sentían muy identificados con el régimen de Stalin y combatieron bastante atacando la retaguardia alemana, que tenía que destinar recursos también para eso. Ahora, es extraño, dado que Alemania era claro que ya no tenía planeada ninguna ofensiva, que Hitler no hubiese permitido el repliegue del Grupo Ejército Centro, en vez de estar con esta curva introducida en territorio de la Unión Soviética, que no los hubiese permitido retirarse a una zona más defendible como Dnieper, sobre todo porque ya no se necesitaba estar tan adelantado, porque no se iba a realizar una nueva ofensiva, sino porque no había ningún valor estratégico en toda esa zona que podrían haber abandonado, que eran básicamente pantanos y bosques. Ahora, los alemanes se equivocaron en cuanto a cuál iba a ser la movida ofensiva de los soviéticos. Acá hay una diferencia de mentalidad clara. Los alemanes siempre pensaban en la Blitzkrieg, en la batalla decisiva que les permitiría ganar la guerra. Los soviéticos, en cambio, habían desarrollado un mecanismo más de efecto dominó, varias operaciones entrelazadas que se conjugaban una con otra. Los alemanes lo que pensaron era que los soviéticos iban a iniciar su ofensiva contra el grupo de ejércitos Ucrania Norte de Alemania, que era la zona donde los soviéticos habían avanzado más hacia el oeste, para luego avanzar en dirección noroeste hacia el mar Báltico y de esa manera acercar el grupo de ejército sur y el grupo de ejército centro. En parte pensaban eso porque los soviéticos se los hicieron creer haciendo mucho despliegue de movimiento en ese sector, y en parte porque eso es lo que ellos probablemente también hubiesen hecho. En Normandía también fueron engañados, como les dije, porque se pensó que un grupo de ejércitos al mando de Patton invadiría por el estrecho más corto del Canal de la Mancha, que era el Paso de Calais, y finalmente invadirían por Normandía. La operación Bagration consistió en 3 ofensivas vinculadas que generaron un efecto dominó. Primero, el ataque que los alemanes no esperaban, un ataque frontal contra el grupo de ejércitos centro, comandado por el mariscal de campo Busch, y luego una ofensiva hacia donde los alemanes sí pensaban que iba a ser la original, que era contra el grupo de ejércitos alemanes de Ucrania Norte. Y cuando los soviéticos confirmaron que todas las divisiones Panzer habían ido a los dos sectores inicialmente atacados, los soviéticos iniciaron la tercera ofensiva para penetrar en Rumania, donde estaban los últimos pozos de petróleo relevantes y claves para que los alemanes pudiesen sostener su esfuerzo de guerra. Y esta fue la última victoria de los alemanes, la última victoria importante, que también es poco difundida, porque lograron repeler el primer intento soviético de capturar estos pozos de petróleo tan claves. Para no extendernos demasiado en este video, vamos a dejarlo acá, y en la siguiente entrega, que será la segunda parte de la operación Bagration, veremos los detalles de cómo se desarrolló la batalla en sí y cómo esta operación alteró el frente oriental y también en forma definitiva el curso de la guerra en este teatro de operaciones. Nos vemos en la siguiente entrega, capítulo segundo de la operación Bagration. Gracias.